bienvenidos y bienvenidas al segundo encuentro del seminario, decía. Bueno, agradecerles principalmente que se hayan conectado a este segundo encuentro, que va a estar a cargo de las profesoras Fernanda Bustamante y Sonia Lucero. Y también agradecerles, bueno, que completaran de manera tan atenta el ticket de salida de la primera charla de Valeria Sardi. Y bueno, lo que hicimos, digamos, de alguna manera con esos tickets de salida fue organizar de alguna manera algunas categorías que fuimos, digamos, algunas preguntas eran comunes, entonces lo que hicimos fue de alguna manera organizarlas. Y bueno, voy a hablar un poquito de esas preguntas que surgieron. Algunas preguntas tenían que ver, son de orden general y tienen que ver con la organización del seminario, cuestiones que tienen que ver con la bibliografía, por ejemplo. Recuerden que toda la bibliografía de todos los encuentros, los videos, las grabaciones de cada una de las charlas y del seminario están en el Google Site, que acceden a través del mail que les llega, ¿sí? Que les ha llegado con todos los contenidos y la bibliografía de cada uno de los encuentros, ¿sí? Eh, Mucha de la bibliografía que mencionó Valeria Sardi también está incorporada en ese Google Site, ¿sí? La gran mayoría que ella fue mencionando, ¿sí? Y con respecto a otras preguntas que tienen que ver con la organización del seminario, ¿sí? Si se podían sumar más personas, el tema de la puntualidad, ¿sí? Y demás, bueno, son cuestiones generales de organización. No sé, Sonia, si querés, que por ahí Sonia es la que está más encargada de la cuestión de mensajería, si querés hacer alguna observación con respecto a este punto. Sí, como decía Clara, principalmente las preguntas tenían que ver con la bibliografía y bueno, hemos dejado en el Google Site insertada ahí toda la bibliografía para que ustedes accedan. En algunos momentos hubo personas que querían ingresar y que tenían problemas para descargar los archivos. Bueno, yo después me fijé en las configuraciones y están habilitados para hacer las descargas, así que no deberían tener problemas, pero de todas maneras se pueden comunicar al mail. Otra cosa, yo todas las veces que mandemos ticket de salida, que saben ustedes que es el dispositivo que hemos utilizado para la evaluación, va a tener un tiempo limitado. Por ejemplo, hoy lo cerramos a las 11 de la mañana porque necesitábamos hacer esta sistematización de las preguntas para poder retomar algunas cuestiones en esta charla. Así que quienes no lo puedan completar, o sea, tienen como, bueno, una semana para hacerlo. Quienes no lo puedan completar, bueno, manden un mail explicando, pero la verdad es que por suerte la gran mayoría lo pudo hacer y fueron muy pocas las personas que no alcanzaron a completarlo. Comprendemos también el exceso de actividades que tenemos, pero bueno, lo ideal sería que lo puedan completar antes de el mismo jueves a las 11 de la mañana, que es cuando ya lo cerramos para poder hacer la sistematización, y si bien los vamos leyendo a medida que van llegando, o sea, no podríamos estar sobre la hora revisando y sistematizando. Así que, no sé si alguna otra cosa, Clary, con respecto a esto. Bueno, el enlace al Zoom se los vamos a mandar siempre 5:15, 5:30, así que les ansioses aguarden. Que la paciencia es un recurso limitado, sobre todo en este contexto. No, mentira. Les tenemos paciencia a les ansiosos, pero sepan esto, que se los vamos a estar mandando 5:15, 5:30, como para que ustedes, bueno, como para que sea un recordatorio, pero además para que sepan que nosotros a partir de las 18 puntuales empezamos a remitir. Está muy bien que quieran, o sea, que estén antes en la sala de espera, pero arrancamos a las 18, ¿sí? Bien, continúo entonces con el resto de las preguntas. Había algunas preguntas vinculadas también con
puntuales, específicamente de la charla de Valeria Sardi, ¿sí? Bueno, en este sentido, por ahí las invitamos y les invitamos a que puedan volver al video que quedó grabado de la charla, ¿sí? Que va a estar también disponible en el Google Site, ¿sí? Y también gran parte del material que decía que compartió Valeria, también se los compartimos en el Google Site, así que pueden volver a revisar esa bibliografía o el video y la charla de Valeria. Eso con respecto a las preguntas por ahí puntuales de la charla. Después había preguntas más específicas, ¿sí? Muy puntuales, que tienen que ver por ahí con cuestiones y conceptos de la ESI, ¿sí? Muchas preguntas que la idea es que se puedan ir respondiendo a lo largo de todo el seminario, ¿sí? Y bueno, me parece que es sumamente importante preguntarnos, ¿no? Y que hayan surgido preguntas acerca de una charla, porque me parece que ahí es cuando algo está funcionando de manera encaminada, ¿no? Y la idea también del seminario justamente es abrir también, no cerrar en respuestas unívocas, sino poder abrir a otras preguntas también, ¿sí? Y después, con Clary, respecto... ¿sí? voy a responderle a una persona que está preguntando acá por el cuento en Bueno, Cafés. perdón, no estaba viendo el Valeria, chat. no, ¿cómo? No estaba viendo el chat, por eso. Ah, no, sí, justo yo tengo acá, estoy viendo. Valeria en realidad no nos envió más que el material que pusimos para la primera charla, que es la ponencia, no me acuerdo ahora el nombre, perdonen. Todo el material lo fuimos recopilando nosotras y hicimos foco en el material teórico, en las teorías de referencia que ella mencionó, que daban sustento, digamos, a su posición con respecto a la lectura. Los cuentos, los textos literarios que ella mencionó, se pueden googlear, se pueden buscar. Con respecto a eso, no sé si por ahí, Clary, vos ibas a decir algo con respecto a eso, pero tuvimos muchos pedidos también de sugerencias y de materiales para dar. Lo que teníamos con Fernanda para hoy era una propuesta, que después se las vamos a explicar, para que vayamos construyendo entre todos este recursero al que echar mano cuando tengamos la necesidad de hacerlo. Así que igual también de todas maneras, la mayoría de los textos literarios se consiguen en internet. Si ustedes googlean, están. Igual podemos buscarlo y subirlo. Bien, sí, Sonia, con respecto a eso iba justamente al otro grupo de preguntas que por ahí tenían que ver con pedidos y sugerencias más de orden didáctico, específicos también para diferentes niveles o ciclos, y bueno, justamente por ahí pensar que el seminario nos va a abrir, digamos, algunas puertas y la idea nuestra no es justamente presentar propuestas cerradas ni unívocas, sino ir construyendo entre todas y todos alguna propuesta de acercamiento a la lectura y reflexiones en torno a la lectura también. Claro, No sé como si metodología, como metodología o como dispositivo, el seminario tiene sus limitaciones. Lo que hacemos en las charlas es compartir y que sean espacios de apertura con respecto a los temas que se van desarrollando, y la idea es que después ustedes sientan, digamos, la curiosidad o la necesidad de volver a esos temas y a ir buscando la bibliografía. No nos alcanzaría el tiempo porque es poco el tiempo, imagínense que es 2 horas por Zoom, una vez a la semana, o sea, no es como estar cursando un espacio curricular o hacer un curso que tiene actividades y otro tipo de cosas. Entonces, el seminario también implica un poco de autonomía de parte de quienes están asistiendo para buscar, ¿no? Para ir en pos de esa... lo bueno es esto, como dijo Clarita, lo bueno es generar la duda, la pregunta, justamente por eso también elegimos este dispositivo de evaluación para generar ese movimiento metacognitivo, digamos, a ver qué dudas y qué preguntas se me genera a partir de esto que estoy escuchando o viendo. Y bueno, a veces la respuesta la van a encontrar a lo largo de las charlas, a veces van a encontrar algún material que dé respuesta a eso, que uno no se pregunta cosas hasta que no sabe que desconoce algo. Entonces, para eso también
sirven estos espacios en los que más que nada buscamos compartir y construir entre todos algunas dudas, nunca digamos certezas, porque bueno, no seríamos, no estaríamos siendo fieles a lo que pensamos y decimos que vamos a construir certezas, no. Ustedes saben que la docencia es 50% incertidumbre y el resto creatividad, inventiva, etcétera. Así que lo poco que tenemos de certeza lo compartimos y lo que no, compartimos las dudas. Así que bueno, anímense ustedes también a proponer o a mandar por mail, por ejemplo, alguna cosa, algún material, si a ustedes les parece. A nosotros nos viene bien igual siempre y después lo compartimos en el Google Site. Igual, vuelvo a decirles, ahora con Fernanda les vamos a proponer la construcción de un espacio también así, virtual, para ir armando un recursero. Así que bueno, eso. Claro. Bueno, por mi parte, yo ya, digamos, conversé un poco acerca de las preguntas del ticket que habían surgido en el ticket de salida. No sé si mis compañeras quieren agregar algo más. Hay alguien que está diciendo que no le llegó el mail. Por ahí ¿El mail después, el ticket de salida? claro, que no Bueno. le llegó el correo con el link y de la reunión y tampoco el ticket de salida. Jimena Medel, por favor, si puedes escribir tu mail nuevamente en el chat, porque así lo podemos anotar para tenerlo en cuenta para la próxima vez. Bueno, yo les voy a contar esto, voy a hacer este blanqueo de cosas. Tuvimos que volver aprovechando que habían algunas personas que habían quedado sin poder inscribirse, volvimos a mandar el link de inscripción, y a la gente que tenía el mail mal escrito, entonces nos rebotaban los correos, tratamos de contactarlos para volver a mandarles y pedirles que lo vuelvan a enviar. Tal vez sea tu caso, y por eso no te ha llegado, porque volvimos a revisar son 450 inscriptos tenemos. Es un montón, revisamos correo por correo para ver si habían errores, por ejemplo, en vez de poner .com, poner .con, y eso ya no te deja que el mail te llegue, en vez de un punto, una raya, o sea, cosas que se nos pasan, que cuando uno completa un formulario tal vez se nos pasa. Así que tratamos de que suceda eso, digamos, de que de que a todo el mundo le llegue. Así que bueno, tengan paciencia, no se enojen, no es que no les estamos mandando las cosas, al contrario. Yo estoy ocupada de eso. Ustedes saben que cuando te llega un mail uno lo abre y lo lee por más que sean las 3 de la mañana. Así que bueno, paciencia. Bueno. Veo que están compartiendo algo en el chat. No, se están presentando. Bueno, con respecto al ticket de salida, que hubo varias consultas también por el mail, la verdad que nosotros cuando lo pensamos como esa instancia evaluativa, digamos, posterior a la charla, y bueno, el porcentaje de asistencia, digamos, que tienen que tener es el 80%, así que no habría inconveniente si alguien se quedó sin completar el ticket de salida por esta vez. Traten de hacerlo, para los otros encuentros que quedan, traten de hacerlo, así nos queda también a nosotras el registro de su participación más allá de la asistencia. Tienen toda una semana y tratamos de mantenerlo hasta las 11 de la mañana del día jueves, para que tengan tiempo para completarlo y nosotros también tiempo para revisar esas preguntas y poder responder a sus consultas. Así que bueno, cualquier cosa igual pueden mandarnos mail, pero bueno, creemos que el tiempo no es una actividad tan compleja como para
no lleva creo mucho tiempo hacerlo, solamente un ratito de reflexión, volver a revisar algunas cosas que nos fueron pasando durante la charla y bueno, no sé, hoy digo, no se preocupen si no lo pudieron completar si no pudieron completar el primero. Bueno, no sé si alguna cosa más, Clary, o empezamos. Yo creo que no, las presento y les doy, Dale. bueno, como decía, hoy es el segundo encuentro del seminario Reflexiones en torno a discursos y prácticas de lectura. El tema digamos, del seminario de hoy es Historia de las prácticas de lectura en la escuela, continuidades y rupturas, y va a estar a cargo de la profesora Fernanda Bustamante y Sonia Lucero. Las dejo entonces a cargo. Bueno, muchas gracias. Vamos a compartir pantalla, Buenas porque vamos a tardes. iniciar. Ahí está Fernanda saludando. Les decía que vamos a compartir pantalla porque vamos a iniciar con 3 preguntas que les queremos hacer a ustedes. A ver si me deja hacer otra. Bueno, mientras vamos preparando eso, les cuento cómo nació este proyecto. ¿Te parece, Sonia? Dale, dale, dale. Bueno, Estoy les tratando de que cuento me deje compartir la... a los participantes y las participantes que este proyecto en realidad nació como algo interno del instituto. El año pasado fue un año complejo en el que bueno, el año se vio reducido, y más para tercer año que empezó tarde las clases. Y con Sonia, que es profesora de didáctica de segundo año, y yo doy didáctica 2 en tercer año, se nos ocurrió que podíamos armar como un seminario para nuestras estudiantes de segundo y tercero, para poder recuperar o poder revisar algunos de esos temas que habían quedado pendientes, que habían quedado fuera de la cursada por falta de tiempo. Bueno, eso pasó en octubre, y después la idea fue creciendo y se sumaron otras profes, Clara, Daniela y Laura, súper generosas para compartir este proyecto, y bueno, surgió la posibilidad de convocarla a Valeria Sardi, y pensamos en que podía hacerse público a los docentes de secundaria, de primaria, y a estudiantes de primaria, también del profesorado de primaria, y bueno, acá estamos, en el segundo encuentro. Me parece importante para decirlo porque, bueno, nació de una idea chiquita, de una idea más íntima, más interna, y hoy estamos compartiéndola con ustedes. ¿Pasó algo, Sonia? Sí, en realidad ¿Querés que estoy... lo comparta yo? No, ya... Bueno, si lo tenés a mano, sí, porque en realidad cuando quise No está como compartir... anfitrión. Pero vos no estás como coanfitriona, claro. Disculpen, justo no me dejaba abrir el formato de presentación y lo cerré, y ahora estoy tratando de que se abra nuevamente. Mi computadora está muy lenta. Cansada de trabajar también. La computadora no quiere saber más nada. Sí, como dice ahí, no llegué a leer quién había escrito, pero sí es un proyecto de extensión del IFE de 9. Cecilia preguntaba. Cecilia, Va, no, pude ver el Cecilia, mensaje, Ujú. lo perdí. Y bueno, decía, cobró otra dimensión, y sí, totalmente. Ahí están. ¿Ahí estamos viendo? Sí, sí, se ve Se ve. perfecto. Bueno, como ya les habíamos dicho,
vamos a hacerles 3 preguntas para comenzar este recorrido histórico sobre las prácticas de lectura y de enseñanza de literatura. La idea sería que hagan un retorno a sus clases de lengua y literatura de cuando eran adolescentes o cuando cursaron la secundaria, y que traten de recordar qué leían, cómo lo hacían, qué te pedían los profesores. ¿Leías por fuera de la escuela? ¿Qué tipo de cosas leías en tu adolescencia que no tenían que ver con la escuela? ¿Encontrás alguna relación entre la lectura que hacías en la escuela y la que hacías más allá de ella? Estas 3 preguntas nos gustaría que se tomen un ratito para pensarlas, y lo que pueden hacer es o escribir en el chat o pedir la palabra y contarnos brevemente. ¿Alguien que quiera hablar? No puedo ver a todos en esta pantalla. Bueno, empiezo yo. Bueno. ¿Qué leía? ¿Qué me pedían? Estuve muy, no sé si todas, pero por lo menos en recuerdo de secundario, y en primaria tuve docentes que me incentivaron mucho con la lectura y me dieron textos muy, muy interesantes. De hecho, elijo letras por mi profesora de 4º y 5º año, que nos dio Jorge Amado, Cortázar, no sé, era como súper flashero y cómo nos hacía también trabajar las lecturas. Entonces, Te interrumpo un segundito. ¿En qué año, en qué década cursaste la secundaria? en el 90 y algo. Terminé en el 90. Y aparte agarré el primer ciclo, porque después se cerró, del ciclo básico unificado en Río Negro, y fue excelente. El laburo era excelente, era una propuesta muy, muy buena, y nos daban talleres de escritura literaria, además de informática, qué sé yo, así que ahí fue como una re linda trayectoria en la escuela media. Los 3 primeros años, y después los otros 2 ya se cortó ese proyecto, pero igual al cambiarme de escuela, pensando que íbamos más o menos a seguir con las orientaciones, encontré a otra docente de literatura que fue hermosa. Hermosa, ella se había recibido en Misiones, y mantuve relación así, por lo menos cuando le conté que iba a estudiar letra y demás, unos años más tarde también, después ya nos perdimos el rastro. Y después en mi casa eran bastante lectoras y lectores, con lo que había, no había posibilidad de comprar muchos libros, pero no sé cómo, cada tanto podíamos y comprábamos y leía literatura, básicamente literatura. Y en ese momento, si encontraba relación entre la lectura que hacía en la escuela y fuera, y sí, porque mi inclinación claramente era más bien literaria. Lo que sí, la escuela me abrió un mundo de literatura, pero por otro lado, también indagaba y llegué a libros que la verdad, muy, muy buenos, y de hecho me acuerdo una vez que, no sé por qué, mi papá encuentra libros tirados, los habían tirado en la basura, vio a alguien que tiraba libros y se acercó. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo? Y llevó, y me acuerdo que no tenía ni tapa, y era uno de Sartre y no sé qué, y los leímos. Y la verdad es que era buenísimo, así que sí, mucha conexión con la literatura. Gracias, Cintia. Acá tenemos a Daniela Laredo y a Fabiola San Martín, que levantaron la mano. ¿Quién de las dos quiere? Hola, ¿qué tal? Hola, Daniela. ¿Cómo están? Mi nombre es Daniela, yo soy docente de la Escuela 82 en la primaria y doy clases también en el CPEN 40 en primer año de secundaria, lengua.
Mi experiencia con respecto a esto fue en los 90, terminé la primaria, jamás leí nada, excepto manuales, que era lo que se estilaba en esa época. Fuera de la escuela, alguna que otra historieta, no mucho más que eso. Eso es mi experiencia personal, digamos, de mi propia formación. Me encontré con la literatura recién en la formación docente. El primer libro completo que leí fue una novela de Isabel Allende. Es como andar en bici, eso el primer libro que uno lee no se lo olvida jamás. Y después, en secundario, en la formación sí, cuando estudié el profesorado, descubrí obras maravillosas, y ahora que estoy trabajando en media, gracias a mis compañeros que son profes de letras, he descubierto obras geniales. Mi experiencia personal es, como doy en media, llego a la instancia de media y descubro que de 70 alumnos que tengo, solo 2 leyeron un libro completo en toda su vida. Situación que trato de modificar, dando incluso a los tengo hace muchos años primer ciclo, así que intento que desde primer ciclo lean un libro completo, de verdad, con tapa, con absolutamente todo, como para hacer una reparación y que no lleguen a secundaria sin haber leído absolutamente nada. Lo que más les gusta, he notado yo, es mucho, sobre todo cuando son más chicos, es la historieta, y de grandes se enganchan muchísimo con las novelas, que por ahí no son las más conocidas, pero sí que son más cercanas a su experiencia. Eso tengo para decir. Bueno, muchas gracias, Daniela. Fabiola. Hola, ¿se escucha? Yo que lo que generalmente la literatura recomendaban y vamos también a leer. Recuerdo que leí Gabriel García 100 años de soledad, y recuerdo a mi lengua, Sonia. Se te escucha entrecortado, o yo escucho mal. Ah, sí, yo pensé que era mi internet que no estaba escuchando. Hola, hola Lola. Hola, se escucha. No sé si se pudo y qué. No, Si querés, desconectá tu video. Desconectá tu video, capaz que ahí se puede mejorar un poquito el audio. Bien, lo que yo quería hablar era, leía placer y también lo que se me indicaba por profe, lo hace con placer. Se sigue escuchando cortado. Capaz que mejor escribilo. Bien. Capaz que mejor escribirlo en el chat, así no te podemos seguir bien. No. Yo estuve anotando algunas cosas que aparecieron en el chat, como Buenísimo. mucha lectura de manuales, ¿sí? Cuentos que aparecían en los manuales o los libros de texto. Hay una distinción entre literatura obligatoria y literatura por placer, apareció en una de las intervenciones. Gente que fuera de la escuela leía historieta, otras personas que advierten que la lectura en la escuela secundaria les abrió el panorama, o sea, otras lecturas que si no hubiera sido por la escuela secundaria, no hubieran salido de esa zona de confort donde nos sentimos cómodos con eso que estamos leyendo y no nos representa un desafío. Varios también dijeron que leían mucha literatura nacional y literatura canónica, ¿sí? La presencia del canon en la escuela también apareció en estas intervenciones. Acá tenemos a Roxana Padín con la mano levantada. No sé si le damos la palabra y después seguimos, Fer, con el chat. Dale. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan.
Sí, se escucha, bien. Abro el video, cualquier cosa, si se entrecorta, lo vuelvo a cerrar sacás. porque el internet es muy bueno. Sí. Bueno, yo leo desde que tengo uso de razón, leía cualquier cosa. Empecé a leer, aprendí a leer leyendo carteles por la calle siendo chica y leía todo lo que encontraba. Sí, mis docentes, tanto la escuela primaria como la escuela secundaria, me incentivaban bastante y en mi casa había libros, así que tenía la posibilidad de leer. Yo empecé el secundario en el año 83, o sea, en plena transición, dictadura, democracia, así que agarré una escuela en transición. Yo soy de la ciudad de La Plata y fui a un colegio dependiente de la universidad, con inclinación humanística. Entonces, todo lo que era lectura, la lectura canónica, estaba muy presente. Nosotros ya desde el primer año leíamos Ilíada, Odisea, o sea, libros que por ahí, no sé si son para un niño, un niño de 13 años, pero bueno, estaban en sus currículums en aquellos momentos. Y después en mi casa sí, tenía acceso a otro tipo de libros, leía las revistas Selecciones, leía también, bueno, había libros de filosofía, había algunos folletines políticos, así que leía de todo un poco. Mi mamá era muy lectora, y bueno, sí encontré esto, o sea, era muy distinto lo que yo leía y había en mi casa que lo que tenía como obligatorio en la escuela. Lo que sí, los profes de la escuela como que me hicieron enamorar más de la literatura, ya que me llevaban, o sea, era tipo, como yo estar viviendo la historia del que estaba escribiendo, ¿no? Bien contextualizado, sabiendo la historia del escritor, o sea, era bastante transversal, más allá de que hace muchísimos años, se veía bastante integralmente, desde dónde había sido escrito, desde qué estaba pasando históricamente, como que el libro no venía descolgado. Y eso yo lo rescaté para mí hoy, ¿no? Cada vez que agarro un texto que no sé, es como que necesito investigar quién es el autor, en qué contexto fue escrito y demás. Eso para mí me sirvió mucho. Gracias. Bueno, qué bueno, Roxana, muchas gracias. Había alguien más que levantó la mano recién y no encuentro. Claudia Campos. Claudia Campos. Ahora está y ahí estoy. ¿Me ven? Sí, hola Claudia. ¿Qué tal? Bueno, yo voy a compartir con ustedes algo particular. Independientemente de mi formación literaria, que bueno, en mi familia eran muy buenos lectores todos, yo leía alrededor de los 10 años María y lloré mucho. Alrededor de los 15 me regalaron recién salidito del horno 100 años de soledad y fue motivo de mi enamoramiento de la literatura. Pero quería compartir una escena particular que era, mi abuela tenía en un antiguo mueble con unas puertitas abajo guardada la colección de Corín Tellado. Esto era lo que quería compartir, que era escondido, era una lectura paralela que estaba escondida, era vedada para los chicos o para los jóvenes, que lo que no impedía que de vez en cuando uno sacara por curiosidad un librito para chusmear. Solamente eso. O sea, lo que les quería compartir era esta lectura paralela que uno hace a la lectura canónica de la época, porque estamos hablando de, bueno, de una época de bastantes años atrás. Solamente eso, ese comentario. Muy bueno, gracias Claudia. Bueno, Fer, ¿querés seguir con el chat? No hay nadie más que haya pedido la palabra. Unos segunditos más y ya. Elvira Montañ, Sí, no sé cómo se dice. Montañgil. Bueno, yo soy no soy de Rincón, doy clase en Rincón, pero estoy con una licencia viviendo en Roca en estos momentos. Yo soy de la década de los 70 en la escuela. Yo terminé mi secundario en el año 76, así que imagínense la etapa que viví. Y el secundario, las lecturas que hacíamos, Marianela, La Dama del Alba, La Casa Bernarda Alba,
me acuerdo de Jorge Luis Borges, el Martín Fierro, esos eran los libros que leíamos. Y fuera de esa lectura que en la escuela, esto cuando hablaba el otro día Valeria del cuerpo, ¿no? En la lectura, bueno, eso no se presentía en el secundario, porque era una lectura muy conductista en esa época, ¿sí? Entonces uno la vivenciaba de distintas formas. Yo después de varios años que vuelvo a leer algunos de esos libros, le saco el jugo de otra forma, porque la experiencia me da para sacarlo, ¿no? Esto de haber hecho tantas lecturas después. Pero en realidad yo en mi adolescencia leía poco en la escuela porque un libro o dos más por año no se leía, y fuera de la escuela sí estaban escondidos, como decía recién una de las chicas, el Corín Tellado en el ropero. Nosotros somos 5 hermanas, imagínense, Mujercita era un poroto en la chacra. Así que nosotros leíamos lo prohibido, las novelas, las radionovelas que las escuchábamos, y después el Corín Tellado. Y solamente un hermano varón que se compraba todos los Paturuzú, D'Artagnan, Condorito, y eso era como la diversión de la lectura. Pero en realidad yo la literatura la empecé a entender, y a querer en el magisterio de Roca, cuando me tocó como profesor Juan Raúl Ribner, que me hacía llorar con las lecturas. Era algo muy especial escucharlo a él. Y yo creo que el cuerpo está ahí puesto. Cuando uno lee algo y el otro lo percibe de tal forma que lo hace propio, ¿no? Y le puede sacar otro jugo. Y otra de las cosas buenas que tuve en mi vida, porque yo ya estoy en el ciclo de cierre escolar, de haberme rodeado de gente que sabía mucho de literatura, y que me enseñó, y que me acompañó, y que me guió, tanto en Neuquén como en Rincón, ¿sí? En Neuquén tenía una paralela que era una luz en literatura, y yo creo que me hacía vibrar la literatura con todas las obras. Iba con las bolsas llenas de libros, y siempre algún librito yo me llevaba para leer en casa. Y en Rincón tuve la gran compañía de Gabriela Sánchez, que con ella, ella sabe que hemos leído y hemos compartido lectura, y compañeras como Silvia y otras profesoras del secundario que compartíamos la lectura, es decir, elegíamos los libros, los charlábamos, lo hacíamos cuerpo para después dárselo a los alumnos. Por eso cuando hablaban de sentir la lectura, si uno no lee, no puede sugerir nada a nadie. Eso es fundamental. Primero hay que leer y después recién sugerir. Lo que no vive uno en cuerpo no lo puede dar. Muchas gracias, Elvira. Bueno, Fer, ¿querés leer algún otro comentario del chat? Sí, justo vi uno que pasó, que decía que leía por placer en la casa y que en la escuela era leer por obligación para contestar cuestionarios aburridos. Bueno, también, ¿no? Esta idea de leer para responder un cuestionario. Uh-huh. Bueno, el intercambio de revistas, vuelve a aparecer la historieta, ciencia ficción por fuera de la escuela. Bueno, la idea de hacer estas preguntas era para que antes de hacer este recorrido histórico podamos hacer memoria de cómo fueron nuestras experiencias, tanto como estudiantes como docentes. Y esto nos sirve para tratar de pensar por qué se daban esas prácticas cuando éramos estudiantes, o por qué hacemos tales prácticas como docentes. No sé, Sonia, si querés pasar a la primera diapositiva. Dale, estaba esperando que me digas. No, pasemos a la primera. Bueno, este recorrido histórico está basado sobre todo en la educación secundaria, pero seguramente quienes, quienes trabajan en primaria recordarán, o cualquiera en realidad que fue alumno de primaria, recordará de qué modo estas particularidades de la época se representaban también en el nivel primario. El recorrido histórico va a incluir estas partes: la segunda mitad del siglo XIX, la primera mitad del siglo XX,
Y en la segunda mitad del siglo XX vamos a hablar de la lectura creadora, las lecturas durante la dictadura cívico-militar y el enfoque comunicativo. Y por último vamos a mencionar algunas teorías o algunos enfoques que se están dando en el siglo XXI. Muy bien. Bueno, mientras va pasando, les voy contando que para poder hacer este recorrido pensamos en dos conceptos tomados de la historia y la cultura, que son el código disciplinar, propuesto por Raimundo Cuesta Fernández, y la tradición selectiva. ¿Por qué recuperamos estos conceptos? Porque el código disciplinar explica por qué en la actualidad existen prácticas que están cristalizadas, que están legitimadas por ideas, hábitos o rutinas que se vienen trayendo con el tiempo, y sin embargo no sabemos por qué. O sea, por ejemplo, esto que decían, bueno, después de una lectura un cuestionario. ¿Por qué un cuestionario? O sea, ¿por qué no puedo leer el texto, comentarlo, y no tener que responder un cuestionario? Bueno, todo esto Raimundo Cuesta Fernández lo llama código disciplinar, ¿no? Eso que está configurado por la tradición. Y a su vez hablamos de tradición selectiva, que se refiere a cómo se conforma la tradición. Lo que plantea Raymond Williams es que la tradición en realidad no se conforma inocentemente o naturalmente, sino que hay fuerzas hegemónicas que marcan qué cosas tienen que formar parte de la tradición. Porque si esas cosas, esas ideas forman parte de la tradición, estas fuerzas hegemónicas siguen manteniéndose en el poder. Entonces, cuando hablamos de tradición, de bueno, hacemos esto por tradición, o no puedo dejar de hacerlo porque esto es una tradición, preguntarnos quién planteó esa tradición para ver si realmente tenemos que hacerla o no, o responde a otros intereses. Bueno, empezamos con... Sí. Perdón, quería acotar nada más que esto. La propuesta de traer estos dos conceptos tiene que ver con que la gran tarea, digamos, de quienes estamos enseñando lengua y literatura, tiene que ser en algún punto cuestionarnos y preguntarnos sobre esas tradiciones o sobre por qué de determinada práctica. ¿Qué hay detrás de esa práctica que lo hacemos naturalmente? Lo que Valeria Sardi va a hacer esa invitación en 2006 a desnaturalizar las prácticas de enseñanza de la lengua y la literatura. ¿Paso a la siguiente? Sí. Bueno, en este recorrido vamos a ver cómo prácticas que hoy seguimos viendo y que hasta quizás seguimos realizando en el aula, fueron muy fuertes en determinada época y por eso perduran hasta el día de hoy. Lo primero que nos interesa... ¿Cómo? Es la segunda mitad del siglo XIX. En este siglo predominaba la enseñanza de la literatura preceptiva, y se entiende por preceptiva al arte de enseñar las reglas para escribir bien. Entonces, la lectura estaba atravesada por reconocer esas reglas que nos decían cómo escribir. Pero más que lectura, se terminaban estudiando conceptos, entonces se memorizaban cuáles eran los recursos estilísticos, teorías de la literatura, y no se podía ver cómo eso se desarrollaba en la obra en sí misma. Por otra parte, la literatura tiene un valor formativo y moral. Es una época cruzada por el catolicismo y por el nacionalismo, y entonces esto se ve reflejado en las materias humanísticas, ¿sí? Como historia, literatura, que tienen una intencionalidad, o sea, la literatura tiene una utilidad en este caso, que es formar moralmente al ciudadano. También vemos que la selección era hecha por la academia literaria, es decir, que el docente, la docente no tenía la libertad de elegir qué obras dar, sino que estaba cruzado por la academia, es decir, que la enseñanza o la educación recibía desde la academia qué contenidos tenían que darse. Y
bueno, esto lo vamos a ver más adelante, que la educación literaria termina siendo restringida a un grupo selecto, que hace que marcar una diferencia entre las clases sociales. Pasamos a la primera mitad del siglo XX, donde se genera una reforma, la reforma curricular de 1936, que instaura la educación práctica en las escuelas secundarias. Y esto, escondido, digamos, esta idea que supuestamente trae equidad, digamos, la posibilidad de que se pueda estudiar, digamos, otras cosas por fuera de las materias humanísticas, en realidad esconde las desigualdades, digamos, la continuación de las desigualdades sociales que había hasta entonces, porque la educación tenía dos propósitos, o educar para la universidad, o educar para continuar una carrera técnica. Y esto lo que hace es perpetuar las diferencias sociales. Sonia. Sí, ahí está. Bien. En esta primera mitad, más cerca de la mitad del siglo, hay un cambio en el conocimiento literario. Ya empieza a cuestionarse la preceptiva, y se considera que es una práctica compleja porque no solamente está atravesado por lo estético, sino que también está atravesado por lo ideológico, lo político y lo cultural. Entonces, esta práctica compleja quiere abordarse así en la escuela secundaria, pero hay resistencia, porque en general la escuela es muy conservadora y tiende a mantener lo que considera tradición. Entonces, esta es una de las ideas que trata de imponerse, pero es cuestionada dentro del círculo digamos, de las políticas educativas. Y aparece acá el concepto de historia de la literatura. ¿Qué significa esto? Que ya, o sea, importa la obra, pero también importa la historia, el contexto en que se desarrolla esa obra, y por eso se hace mucho hincapié en el contexto histórico, en la biografía del autor y en el movimiento cultural en el que se inscribe. Al reconocer, si querés ir pasando, al reconocer que los géneros son históricos, deja de lado la preceptiva, porque dice que la preceptiva lo que hace es estudiar o enseñar sobre géneros que están muertos. Y si el género es histórico, significa que va cambiando constantemente. O sea, esto es una novedad para la educación. Bueno, en la diapositiva anterior había un libro de 1941, no es para leerlo ahora, pero sí estaría bueno que si tienen la oportunidad de leerlo, para ver cuáles eran los ejes que ordenaban la educación secundaria, la enseñanza de la literatura. Es interesante para poder ver reflejada todo esto que venía comentando antes. Y en la diapositiva siguiente se mencionan los aportes de algunos intelectuales y algunos escritores. Por ejemplo, Pedro Enríquez Ureña destaca el carácter psicológico y técnico de la obra. Esto tiene que ver con lo que decíamos antes. Se reconoce el carácter particular, político, social de la obra, y considera que la estilística tiene que sobrevivir a medias para poder ayudar a hacer un comentario sobre esa obra. Hay otro cambio que es radical. Anteriormente se leían fragmentos de obras para poder justificar, o para poder ejemplificar, mejor dicho, las reglas que enseñaba la preceptiva. Ahora se pretende que el estudiante lea la obra completa, y que a partir de ahí pueda hacer un comentario, y para eso la preceptiva, ¿no? Para ayudarlo a hacer ese comentario. Otra de las ideas innovadoras parte de Ricardo Moner Sanz, que también fue educador, y él dice que tiene que haber libros contemporáneos a los estudiantes, porque anteriormente se estudiaban los clásicos, digamos, obviamente el canon, pero desde la antigüedad. Y él dice que no, que para que los estudiantes ingresen a la literatura es necesario que lean libros contemporáneos, porque, según Moner Sanz, consideraba que la inteligencia se activaba más rápido si el libro estaba
más cercano a la edad del estudiante y no tenía que hacer ese esfuerzo de poder ubicarlo en contexto, un contexto extraño para el estudiante. Y como vemos acá, se consolida la historia de la literatura y la enseñanza. Seguramente habrán visto los libros de Ricardo Rojas, que son libros de historia de la literatura, donde hace un recorrido de todos los escritores y escritoras argentinas. Bueno, también Enrique Bedi, Alonso Criado, que fueron todos educadores de la época y que apoyaban esta idea. ¿Por qué estudiar historia de la literatura? Porque estábamos en un proceso de homogeneización y nacionalización, ¿sí? La llegada de inmigrantes implicaba que, o el gobierno de ese entonces creía que tenían que adquirir los hábitos, las costumbres, la tradición de Argentina, y bueno, se llevó este proceso. Y la materia de literatura estuvo al servicio de eso. De hecho, vamos a ver más adelante que Pedro Enrique Sureña, cuando hace la reforma del 36, propone la inclusión de la literatura argentina, latinoamericana, española y universal. De la española propone hacer no sé si querés ir pasando, no sé si está más adelante. Dice que hay que hacer un recorrido. Después de la latinoamericana, un pantallazo por arriba. Pero había que enfocarse en la literatura argentina, y la literatura argentina es auxiliar a la historia de la literatura es auxiliar a la historia, a la materia historia. ¿Qué significa esto? Que ambas materias, tanto literatura como historia, estaban, digamos, destinadas a nacionalizar, a implementar ese espíritu nacionalista. Y bueno, acá vemos pásalo, Sonia, porque quedó desfasado. Bueno, acá vemos, ¿no? Esto de la presencia de la literatura española, la anterior. Sí, latinoamericana, argentina, y la literatura universal, o sea, se propone la incorporación de la literatura universal desde los primeros años. Pero como la prioridad era dar literatura argentina por este proceso de nacionalización, la literatura universal quedaba para los grupos selectos, o sea, para las clases sociales que podían tener otro tipo de educación, y entonces conocer literatura universal era una marca de distinción, porque solo la conocían los estudiantes de las clases selectas. Esto es importante, me parece, para retomar un poco lo anterior sobre cuántas veces dejamos de dar un texto por pensar que los estudiantes, las estudiantes no van a poder abordarlo. Bueno, en este caso pasaba lo mismo, ¿no? Bueno, las clases pobres recibían educación literaria nacional para fomentar ese espíritu nacionalista, sobre todo porque las clases bajas también estaban conformadas por los inmigrantes. Seguimos. ¿Vamos bien con el tiempo o me apuro? Sí, dale, tranquila. Bueno, también aparece el tema de la identidad lingüística. La literatura, la enseñanza de la literatura pasa a ser un medio también para proponer una norma estética lingüística, o sea, cómo se debe hablar. ¿Y quiénes enseñan a hablar? Los libros. Si no me equivoco, bueno, no. Sí, Amado Alonso dice que los libros van a ser niveladores porque todos tienen, en la escuela, todos y todas tienen acceso a los libros. Entonces, el libro pasa a marcar eso. Y Amado Alonso se anima a decir que Buenos Aires se está convirtiendo en un centro editorial. ¿Qué significa esto? Que Buenos Aires, México y España marcan cuál es la norma, o sea, como producen libros, comienzan a formar parte de la decisión de cuál es la lengua que se tiene que hablar. Porque también en esa época había una discusión sobre qué era el idioma nacional. Algunos decían que debía respetarse la lengua española, o sea, digamos, una lengua más atada a lo que pasaba en España, y otros decían que, bueno, que Argentina ya estaba formando su propio idioma. Y acá aparece el Martín Fierro,
algunos eran, digamos, se oponían a la incorporación del Martín Fierro en la escuela porque consideraban que perjudicaba o contaminaba la lengua nacional, y otros lo consideraban una obra representativa de la literatura. Entonces también ahí se genera una discusión, un debate. Vamos a ver en la siguiente diapositiva que, digamos, hay una expresión que es la lengua literaria, es una lengua noble, ¿no? Y ahí aparecen las discusiones que se dan. Esta intencionalidad de querer mantener la lengua, de querer, digamos, establecer cuál es la lengua correcta, genera distintas ideas, distintos aportes. Los que más me llaman la atención, o los que me gustaría destacar, son los de Enrique de Bedia y Enrique García Belloso, ya que Enrique de Bedia promueve la memorización y la recitación, o sea, él publica libros haciendo referencia a cómo se debe recitar, cómo se debe leer los textos literarios, y Enrique García Belloso, que también se dedica al arte dramático, considera y publica libros donde dice cómo tiene que comportarse el cuerpo durante la lectura. Además de cómo tiene que respirarse, cómo tiene que, no sé, el uso de las cuerdas vocales, habla de la mirada, de la postura del cuerpo, de la respiración, todo reglamentado. O sea, tanto Enrique de Bedia como Enrique García Belloso marcan la postura del cuerpo. O sea, ya no solo la educación señalaba qué era lo que había que pensar, sino también empieza a señalar de qué modo tiene que comportarse el cuerpo en la escuela y sobre todo en las prácticas de lectura. Si querés pasamos a la siguiente. Bueno, y acá ya, digamos, es una época de cambios porque, como hemos visto, se generan varios cambios desde el principio del siglo XX, pero la segunda mitad del siglo XX pasa también como una bisagra. Vamos a ver tres cuestiones, que es la lectura creadora, bueno, la lectura durante la dictadura militar y el enfoque comunicativo. Emilia de Zuleta está en el medio. Ella escribe, digamos, publica un libro en 1960, pertenece a esa época, es una educadora también, y ella plantea o hace más fuerte esta idea de que la enseñanza se tiene que basar en lo literario, o sea que hay que buscar los elementos, las características literarias de la obra. Y que si bien la ubicación histórica dentro del movimiento cultural es importante, lo más importante es reconocer lo literario. Sin embargo, bueno, es novedoso, si querés pasar a la siguiente, es novedoso, pero mantiene algunos hábitos de lectura o algunas consideraciones sobre la lectura que venían de las épocas anteriores. Por ejemplo, que la literatura es conocimiento universal y repositorio de valores, o sea, aparece acá otra vez la idea de que la literatura forma moralmente al estudiante. Y también aparece como digamos, esta idea de que el espíritu se perfecciona y que por eso las distintas lecturas que hacemos a distintas edades va a ser distinta y va a ser más rica. Bueno, creo que tiene que ver con la idea que existe en esa época sobre el niño y el adolescente, ¿no? Como que el adulto llega a perfeccionarse con el paso de los años y el niño es imperfecto. No sé si quieren preguntar algo, sigo. Bueno, sigo. Bueno, acá también aparece un libro de 1983, si no me equivoco, también para que vean. No, perdón, este es del 93, ¿no? No, del 1985. Del 85. Bueno, en este libro empezamos a ver algunas cuestiones que después se van a ver en el enfoque comunicativo, que es la lectura e interpretación de textos, y el modo de analizar la obra literaria. Fíjense que hay un modo muy estructurado para analizar la obra o el fragmento, o sea,
Es decir, que con la lectura de un fragmento ya se podía hacer todo este análisis detallado que se plantea acá en el libro. Pasamos entonces ahora a María Hortensia de Lacau, que ella, digamos, su postura sí fue innovadora, porque ella plantea la didáctica de la literatura creadora, cree que la escritura creativa, a partir de una lectura, tiene que reemplazar el comentario del texto. Es decir, que la lectura tiene que ser motivadora de una escritura. Tiene un sesgo psicologista, porque también plantean que la literatura es una forma de conocer la psicología del adolescente. Entonces, vuelve a aparecer esta idea de que la literatura tiene una utilidad, que es conocer el carácter psicológico de quien lee, ¿no? O esta idea también que bueno, seguramente la vamos a trabajar en el encuentro siguiente, pero de que la literatura es salvadora, o sea, que nos puede salvar de algo. Entonces, siempre ese tinte de utilidad persiste a lo largo de las épocas. Obviamente sus aportes son importantes porque, bueno, considera el sujeto empieza a ser importante, se pone en primer plano y se entiende que el texto, que la lectura está atravesada tanto por el lector como por el texto, o sea, ya empieza a aparecer la idea de que no hay una lectura única, sino que la mirada del lector influye muchísimo. Si querés, pasamos. Bueno, este es un libro también de 1993, que bueno, después lo pueden leer, digamos, pueden leer la introducción para ver cuál era la propuesta que se hacía en esa época. Es un libro, fíjense que ahí decía libro taller, ¿no? Que, digamos, empieza a, retoma un poco esta teoría planteada por Hortensia Lacau. Bueno, ahora sí pasamos. Bueno, con respecto a la lectura en la dictadura cívico-militar, como mencionaban algunas compañeras, digamos, la dictadura plantea en 1977, el Ministerio de Educación y Cultura saca un documento que se llama Subversión en el ámbito educativo, conozcamos a nuestros enemigos, y señalan, más que señalan, obligan a quitar lecturas de la escuela. Por eso, digamos, acá aparece la idea de erradicar elementos, textos que corrompen al lector. Y si bien esto se dio en un periodo determinado de nuestra historia, habría que preguntarnos si esta idea de que algún tipo de literatura puede corromper o puede no formar moralmente al estudiante, sigue habitando en las aulas. O sea, si censuramos nosotras algún tipo de lectura por pensar que puede corromper al lector. Bueno, obviamente una formación, la idea era formarlos en la religión y moralmente. Bueno, ahí aparecen algunos de los libros, si tienen la posibilidad de leerlos, bueno, vamos a ver, por ejemplo, este libro La Línea, que es un libro álbum, leernos y pensar por qué censuraron este libro, o sea, qué ideas propone este libro para que la dictadura lo haya censurado. Que, bueno, más allá de que sabemos que la censura no tiene explicación, es interesante leerlos para saber o pensar o poder reflexionar qué cosas del libro eran censuradas por ese periodo, por el gobierno militar. Bueno. Perdón, Fer. Sí. Chicas, ahí en el chat hay algunas intervenciones interesantes. No sé si Dani las querés retomar, porque yo Dale. se me complica leer acá con la diapositiva y todo. Sí, yo tengo las 3 ventanas abiertas y la diapositiva de fondo. Claro. Voy a leer
Ya te digo desde dónde. Desde acá, cuando Vanessa Córdoba dice, este modo sigue estando muy fuerte en la actualidad, cuando Fernanda contaba, narraba esto de leer y el cuestionario extenso. Igual. Después, María Inés Duarte, la CAU sigue siendo una innovadora total. Cecilia Lanís, la didáctica de la lectura creadora, obra fundante. La doctora Carolina Cuesta basa su tesis de licenciatura en la Universidad de La Plata en su poética. Silvia Veroiza dice, cuando hice la residencia en la escuela 277, revisamos el libro histórico y estaba ese panfleto. Tremendo. Talía Crisóstomo, esto se ve con la resistencia a la ESI, algo que se mencionó en el primer encuentro. 2007 en el secundario, la profe nos hacía leer el Mío Cid, Lazarillo de Tormes, la verdad, mucho no comprendíamos. Anabela, hace 2 años leí Germán Gess y los estudiantes se abrieron a la lectura y contaron muchas cosas de su vida. La literatura es muy salvadora y también la escritura. ¿Cómo se llama María Lokvisic? Mil disculpas si pronuncié mal. ¿Cómo se llamaba el documento de la dictadura? El documento se llama Solución en el ámbito educativo y entre paréntesis, conozcamos a nuestro enemigo. Y fue publicado por el Ministerio de Cultura y Educación. Bien, ahí Silvia Veroiza compartió el link para acceder al texto. Lindo para analizar. Y María Inés Duarte dice, ojo que el Lazarillo en ida y vuelta con el Bildungsroman actual es riquísimo. Sí, se puede reactualizar, totalmente. Listo, Fer. Listo, Fer. ¿Querés? Yo iba a decir lo mismo justo. ¿Querés continuar? Bueno, continuamos entonces con el enfoque comunicativo que se da en los 90, y perdura, digamos, perdura hasta nuestros días, la idea de que la lectura tiene que ser para desarrollar competencias lectoras. En la escuela, cuando empieza a predominar este enfoque, la literatura se considera que la literatura es parte del goce, y que si es parte del goce no puede ser obligatoria. Y vuelvo acá a las ideas que habían aparecido antes, ¿no? De que literatura por placer versus literatura obligatoria. Esta idea lo que hizo fue que, digamos, que se considerara que era un discurso más, digamos, que mucho no se podía hacer desde la escuela porque era, digamos, la gente lee por placer, no se la puede obligar. Entonces se leía, pero se analizaban los discursos literarios como un discurso más, se buscaba la estructura, no sé, los recursos de cohesión, las características literarias quedaron en un segundo lugar, porque además no eran importantes para desarrollar la competencia lectora, o en todo caso, lo importante era ver qué comprensión había hecho el estudiante de esa lectura para evaluar si había entendido o le había encontrado el mismo sentido que el docente o que el libro decía, ¿no? Es importante acá señalar que retoma fuerza esta idea de un sentido único, ¿no? Y que si el estudiante o la estudiante no puede reconocer ese sentido, es incompetente en la lectura. Bueno, algo más que decía ahí que bueno, sí, no, igual era esto de que del análisis, que se empiezan a tomar textos de la cultura de masa, la televisión, la publicidad, que son los textos que interesan porque son los textos que tienen que ver con el mercado, ¿no? Con el mercado laboral. Entonces, tener conocimiento de esos discursos le iba a servir o le sirve al estudiante para poder desenvolverse en el mundo. En muchos casos el enfoque comunicativo sigue estando muy vigente
en algunas escuelas todavía. Volvemos a repetir esto, creo que es necesario, Fer, estamos haciendo un repaso histórico, y no estamos diciendo qué está bien y qué está mal. Eso es importante destacarlo. Obviamente. Sí, obviamente. Uno puede tener una mirada crítica, pero bueno, desde esta época, después de haber pasó un siglo y medio, obviamente que uno puede hacer una mirada crítica, pero esto es más que nada expositivo. Claro, algo también sí. No, que en el enfoque comunicativo sigue apareciendo la idea de la lengua normativa, de la lengua estándar, que es necesario enseñar y proteger, y bueno, la literatura también está al servicio de eso. Bien. No sé si querías agregar algo, te interrumpí. No, pensaba en esto con lo que arrancamos, ¿no? ¿Cuántas prácticas de enseñanza de la lengua y la literatura o prácticas de lectura que siguen vigentes en las escuelas y que tal vez no sabemos de dónde vienen, y este recorrido histórico nos permite saber dónde estamos situadas y situados, porque ese momento histórico responde también a una concepción de lectura y a una concepción de escritura. Sí, y de hecho el enfoque comunicativo digamos, en el material de lectura hay una entrevista a Carlos Lomas que es del 2008, por eso decimos que es actual, es un enfoque que perdura en las escuelas, y bueno, es importante poder cuestionarlo. Bueno, y por último, llegamos al siglo XXI, a las primeras décadas del siglo XXI, donde empieza a considerarse que la lectura es una práctica social, cultural, estético-literaria y corporizada y sexuada, como lo plantea Valeria, como lo planteó Valeria en la charla inaugural. ¿Qué significa esto? Que es una práctica que está atravesada por todas estas condiciones, todas estas circunstancias, lo social, lo cultural, conformado también por lo estético, y también atravesado por el cuerpo de quien lee y la sexualidad de quien lee. Todo eso hace que la práctica de lectura sea una práctica única, ¿sí? Única en el sentido de que seguramente de un mismo texto va a haber muchísimas prácticas, muchísimos modos de leer, porque esa lectura va a estar atravesado por todo esto. Otra idea importante que empieza a aparecer, que la lectura es una experiencia privada y pública a la vez. Privada porque sabemos que la persona puede leer de manera individual, personal, un texto, pero que esa lectura, esos sentidos que nacen de esa lectura, se renuevan o se resignifican cuando se hace pública, o sea, en el diálogo con el otro. Acá es muy importante la idea del diálogo en esta concepción de lectura, ¿no? Porque el hablar con otros implica reconocer otros sentidos, conocer y a su vez resignificar los sentidos que habíamos encontrado en la primera lectura, o en la lectura solitaria. También aparece la mirada etnográfica sobre la clase. ¿Qué significa esto? Que ya no hay recetas como quizás un poco lo proponía el enfoque comunicativo, que proponía estrategias para trabajar la lectura y la escritura, sino que lo que dice esta perspectiva es que hay que mirar las prácticas, reflexionar sobre ellas, y a partir de eso pensar de qué modo se puede abordar la lectura en ese contexto, en un curso particular, en una escuela particular o en una región determinada. Esto no significa que el conocimiento literario se deja de lado, todo lo contrario, un poco lo que había planteado un siglo atrás Enrique Sureña, de que, bueno, el conocimiento literario tiene que estar
digamos, tiene que ayudar a encontrar nuevos sentidos en la lectura. Y también tiene que despejarnos el camino a la lectura, porque lo que plantea Carolina Cuesta, que bueno, es una de las escritoras que también citamos en la bibliografía, es que muchas veces una lectura que se nos presenta trabada, compleja, inaccesible, puede ser abordada cuando conocemos algunos recursos, algunos artilugios literarios que nos ayudan a poder entrar a esa obra, a entenderla desde otro lugar. Y bueno, también lo que decíamos antes, que no hay una lectura unívoca porque existen tantas lecturas, como, bueno, no sé si tantas lecturas como lectores, pero la lectura atravesada por lo social y lo cultural. Quería retomar, Fer, Sí. cuando pasó una pregunta en el chat, a mirar, y estaban preguntando por la evaluación, que siempre es, claro, es un interrogante en la lectura. Tal vez para responderle a quien preguntó sobre la evaluación, ¿cómo evaluamos la lectura por placer? Dice, algo así, no la tengo visible a la pregunta ahora. Tal vez haya que preguntarse por la evaluación más que cómo evaluar la lectura, pero ese sería tema para tal vez otro seminario. De todas maneras, me parece que el enfoque sociocultural viene un poco a echar luz sobre algunas cuestiones que tienen que ver con los modos de leer, sobre todo, y los contextos en los que se produce, y los puntos de partida de esos sujetos sexuados y corporizados que llegan a la lectura. Uno con la evaluación a veces pretende tener esa seguridad de lo que va a igualar, o el parámetro exacto de algo, y seguimos tal vez pensando en la idea de un lector modelo, como decíamos, hoy charlábamos más temprano con Fer, seguimos pensando en una idea que no existe. Pero bueno, ese tal vez sería un tema para abrir otro tema de debate. Sí, y también recuperar esta idea que, bueno, no la dije durante el recorrido, pero cuando se implementa la enseñanza de la historia, de la literatura, uno de los objetivos era conocer qué había querido decir el escritor con esa obra. Es decir, que los y las estudiantes tenían que reconocer, como en un acto de mentalismo, de telepatía, claro, saber qué había querido decir el escritor, que ni siquiera el escritor lo determinaba eso, porque, digamos, no es que el escritor decía, bueno, yo quise decir esto. Sí, claro, alumnos psíquicos. Sino que era el profesor y los libros, los libros de texto que marcaban cuál era esa interpretación que tenía que hacerse. Claro, bueno, frustración, la lectura relacionada con la frustración por no poder reconocer ese sentido al que supuestamente había que llegar. El mensaje. El mensaje, claro. El famoso mensaje. El famoso mensaje. Bueno, acá tenemos una cita de Alicia Rockwell. Bueno, que resume un poco lo que veníamos hablando. Ella dice que la lectura es una práctica cultural realizada en un espacio intersubjetivo conformado históricamente, en el cual los lectores comparten dispositivos, comportamientos, actitudes y significados culturales en torno al acto de leer. Creo que acá se, digamos, retoma fuerza la idea de la lectura social, ¿no? Que esta lectura puede estar atravesada en el grupo, en el aula, atravesada por lo social. Por eso habla de un espacio intersubjetivo. Ese sentido que se va conformando está atravesado por las lecturas de todos los integrantes de esa sociedad o de ese grupo social. Y por último, sí. Decía yo, ¿y por qué queremos rescatar acá lo que dice esta autora? Porque cuando tenemos que empezar a cuestionarnos la idea de una lectura única, ¿no?
tenemos que empezar a habilitar las múltiples lecturas sin temor a lo que suceda, porque muchas veces entiendo que nos sucede como docentes, cuando abrimos una puerta y no sabemos qué va a entrar ahí, cuando abrimos esa puerta sobre la que no tenemos control, ¿no? Qué lecturas, qué tipo de interpretaciones, entre comillas lo digo, no para intelectualizar, simplemente digo, qué tipo de lectura y desde qué lugar van a leer, y me acordaba, en una de los comentarios en el ticket de salida, que una de ustedes comentó que había intentado leer un libro de Belén López Peiró, porque volvía cada verano, y que no había podido continuar por la fuerza de las imágenes que allí aparecían. Bueno, eso también tiene que ver con esto, ¿no? Con quiénes somos cuando nos ponemos frente a un libro, con quiénes, imagínense si nos sucede como docentes, imaginen el impacto, o imaginen, no digo el impacto, sino imaginen cuántas cosas de estas también suceden a nuestros estudiantes. Pensar la lectura desde este otro lugar nos habilita también a pensar en otros modos de evaluar y de trabajar sobre esas lecturas. ¿Querés que pase al siguiente? Ay, perdón, estaba silenciada. No, está bien, sí. Y bueno, en esta última diapositiva, para terminar este recorrido, que en realidad es abrir una puerta porque implica empezar a cuestionarse y a buscar otras teorías. Citamos las teorías que propone Valeria Sardi para pensar la lectura. Ella habla de la pedagogía de los efectos de Barthes y Bolini. ¿Querés decirlo vos, Sonia, o lo digo yo? No, dale. Bueno, sí, continuamos. La postura decolonial, la lógica del sentipensamiento, esta idea de que el pensar también está atravesado por el sentimiento. No se puede intelectualizar todo. ¿No? Claro, exactamente. Dejarlo todo a lo intelectual. El erotismo en la construcción del conocimiento de Bell Hooks, las emociones como construcciones culturales colectivas desde las cuales se lee, de Sarah Ahmed, cuerpos significantes de Silvia Citro, el cuerpo como fuente de asombro de Spinoza, la desexualización de las prácticas socioculturales de López Louro y la deconstrucción del discurso falogocéntrico de Helen Sixus. Bueno, todas estas lecturas fueron recomendadas en la charla del jueves pasado. Son las teorías que propone revisitar de una manera Valeria Sardi, que ella lo aclara, son provenientes de otras disciplinas y son contrahegemónicas, para repensar una nueva concepción, o sea, para agregar, digamos, otros elementos a la concepción de lectura. Sí. Ahí va. Entonces ella concluye que la lectura es una práctica sociocultural que se inscribe en estos cuerpos significantes y que además es una práctica encarnada, una experiencia corporizada y sexuada. Y fíjense ustedes cómo en las experiencias que ustedes contaron, por ejemplo, una de ustedes comentó que en la casa leían escondidas determinados textos y habilitaban otros textos. Pero algo que me llamó mucho la atención, a mi hermano, que era el único varón, le compraban D'Artagnan, por ejemplo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con aventuras, con cómics, era para los varones, y lo que tenía que ver con otro tipo de literatura. Y acá, obviamente, las divisiones sexogenéricas aparecen, digamos, fuertemente vinculadas también a lo que se debe leer y a lo que no se debe leer, ¿no? Por eso digo, decidimos incorporar en estas últimas 2 diapositivas lo que Valeria Sardi aportó en la charla inaugural, porque nos parece que es una mirada, desde la educación sexual integral, una mirada que le aporta otros componentes a la mirada sociocultural sobre la lectura y sobre la escritura. Así que bueno, Fer,
¿Algo más? Sí, no, para cerrar que, digamos, lo mismo que dijimos al principio, que este recorrido nos sirva para cuestionarnos algunas prácticas que nos hacen ruido dentro del aula, que las hacemos porque es lo que hay que hacer, pero sentimos que no nos lleva a ningún lado, y bueno, repensarlas desde este recorrido. O sea, ¿por qué están tan instauradas en la escuela? Y darnos la posibilidad, o sea, pensarnos como docentes productores de saber de que tenemos la posibilidad de revisarla y rehacerla, o sea, ajustarla o pensarla de acuerdo con el contexto y sobre todo con los y las estudiantes. Incluso cuando nos enfrentamos a textos parece que fueran difíciles en el sentido de con temáticas complejas, como la anécdota que contaba esta compañera de haberse sentido muy impactada por qué volvías cada verano. Incluso en esas circunstancias de no saber cómo enfrentar una lectura de ese tipo con los estudiantes, es una gran posibilidad para ver qué pasa con esos cuerpos y con esas sexualidades en el aula frente a una lectura que pone en evidencia, que pone en tensión temas tan complejos como el abuso sexual. Tenemos la gran herramienta, digamos, que con la que contamos es la ESI, hay que ir a buscar ahí también. No puede estar alejada de nuestras, de la lectura, de nuestra asignatura, de nuestro espacio curricular. Bueno, finalmente tenemos la bibliografía, que obviamente se las vamos a dejar en el Google Site, y la bibliografía también la vamos a compartir. No sé si toda, Fer, pero gran parte la vamos a compartir. Bueno, y ahora llegó el momento... El momento de ustedes. De compartir las poesías. Uy, acá me encanta, bueno, ahí, ahora sí estoy pudiendo ver los comentarios en el chat. Bueno, hay un montón de sugerencias. Este año voy a leer En quinto año Come Tierra, sí, es una gran novela, hermosa, tremenda. Bueno, ¿se acuerdan que les habíamos pedido que elijan una poesía y traigan esa poesía para compartir acá? ¿Pudieron hacerlo? ¿Se animan? ¿Se animan a leer? ¿Qué se animan a hacer con eso que trajeron? Alguien que se anime a leer, a compartir. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo va? Hola. Hola. Bueno, quería compartirles una poesía del libro Otros colores para nosotras, y es de la poeta Flor Codagnone, y dice así: estoy fingiendo que no te quiero, que no me importa, la hoguera, la bolsa negra, la asfixia terrena, el vientre herido, el residuo del residuo en el que me convertís, cada vez que te molesta mi sexo. Cada cadáver de mujer soy, cada cadáver de mujer soy, cada falta, cada mujer que falta. Gracias. Gracias. No, a ustedes. Muy fuerte. ¿De quién es un texto que me atravesó el cuerpo cuando lo leí, por eso lo quería compartir. Sí, te íbamos a preguntar eso justamente. ¿Por qué lo elegiste? Si podés explicar qué te pasó con ese texto. Bueno, cuando estábamos en la charla con Valeria y hablábamos de estas lecturas que nos atraviesan el cuerpo, es muy fuerte, me hace temblar ese poema. Me siento muy atravesada por la realidad que estamos viviendo
por todos los femicidios y por toda la violencia que estamos sufriendo las mujeres, y es como que me atraviesa un montón y por eso elegí leerlo. Ale, perdón, Sí. Sonia, porque Dale, es un dale. reconocimiento del chat. A medida que vayan leyendo, te invito a Ale y a todas las compañeras y compañeros que ingresen, que lean, que después en el chat pongan el título de lo que leyeron y la autora o el autor, que lo requiere el resto. Buenísimo, Muy ahí bien. lo comparto. Gracias. Un Gracias. abrazo. Bueno, ¿alguien más? Yo elegí, bueno, ahora Ahí se te corta. sí, no, se silenció mi Bien, micrófono. bien. Sí, accidentalmente. Bueno, yo elegí En el aire de Valeria Sardi 2 poemas para compartir. Hermoso. No me dejen tirada. Tengo un nombre, una vida, una hermana, una madre, una hija, una abuela, una amiga, una tía, un gato, un perro, una flor. No me dejen tirada. Quiero vivir. Ay, qué hermoso. Bueno, No sé si puedo dos, porque este poemario es buenísimo, al igual que Morada de Valeria, pero no sé si no lo comparto después. También, al igual que la compañera, me parecía, bueno, nos habían convocado justamente a compartir alguna pieza que de alguna manera resonara en las vísceras y que de alguna manera habilitara esa lectura somática, ¿no? Desde el cuerpo. Así que por eso lo elegí. Después, si queda un momentito en la rueda, puedo compartir otro más. Gracias. ¿Hay algo particular que te guste de este poema, que vos puedas decir, me gusta por esto? No sé si me gusta, o sea, si sería me gusta, me parece que es como una pedrada, digamos, porque justamente este poema habla, no me dejen tirada, quiero vivir, y también me parece que está poniendo sobre el tapete la cuestión de Ni Una Menos, y bueno, los feminicidios, y bueno, los arrebatos y las violencias hacia nosotras, y me parece que como no sé, yo lo elegí porque antes de llegar a este poemario había leído de Rosabetti Muñoz, que es una poeta de Chiloé, otro poemario que se llama El nombre de Ninguna, y que bueno, marchaba un poco en esta dirección, el hecho de las bolsas y que te dejen tirada como si fueras un desecho, como si fueras un lacra, basura, el desprecio, ¿no? Hacia la mujer y la mujer violentada. Por eso, pero no sé si la palabra sería me gusta, más bien me parece que es como decía Roberto Art, ¿no? Son piezas que son como un cross a la mandíbula porque te sacuden, ¿no? Seguro. Te interpelan, te sacuden y justamente un cross a la mandíbula porque te golpea, ¿no? Y habilita la lectura desde el cuerpo, ¿no? Desde lo somático. Así que por eso lo elegí para compartir. Pero Gracias. hay otras piezas que son buenísimas. No, ustedes. Se me viene a la cabeza, Sonia. Sí. No, porque la idea también era compartir lecturas para pensar de qué modos podemos leer la poesía. En realidad lo que pensamos como una hipótesis es que a veces cuando nos quedamos pensando cómo leer con el cuerpo, Cecilia decía esta lectura somática, sí, puede ser, o esta lectura sentipensada también, podríamos pensar en eso también, para no caer, digamos, en esas otras lecturas que estuvimos viendo, ¿no? Donde
qué pasaba cuando leíamos poesía, si es que alguna vez leíamos poesía en la escuela secundaria o en la primaria. Nos mandaban a buscar metáforas, a buscar, no sé, la rima consonante y la rima sonante, nos mandaban a buscar esas cosas que a veces, y como lectores nos perdíamos, como lectores y lectoras nos perdíamos ahí, nunca estaba lo que nos pasaba y lo que nos atravesaba, ¿no? Entonces, queríamos hacer esta invitación a que ustedes puedan contarnos y mostrarnos desde dónde están leyendo, por fuera de estas otras concepciones. Y entonces también se nos ocurrió que habían algunas cosas que nos gustaría compartir sobre cómo podemos abordar una poesía, porque a veces uno se queda como medio corto o corta cuando quiere trabajar poesía en la escuela secundaria, por ejemplo, y qué vamos a trabajar, qué vamos a dar, esa gran pregunta que aparecía mucho en el ticket de salida. Entonces, habíamos pensado en algunas pistas de lectura, como por ejemplo el ritmo, como por ejemplo el verso libre, como por ejemplo el yo poético, pero no sé si te parece, Fer, que nos comparten algunas poesías más, porque hay muchas, supongo que tienen muchas ganas de compartir. Ahí están también compartiendo en el chat, me parece. Sí. Vanessa Córdoba levantó la mano. Bueno, Vanessa. Hola. Bueno, yo les comento un poquito, este año me tocó estar en primer grado. No sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos bien. Y estamos trabajando, bueno, con mi pareja pedagógica, y sí, bueno, desde que empezamos las clases presenciales estábamos charlando, ¿no? En esto de, bueno, qué elegir para trabajar literatura, y charlábamos de esta posibilidad de que no falte la poesía en el transcurso del año, ¿no? Y bueno, en estos días que nos estuvo rondando toda la semana esta actividad, lo que charlamos en el primer encuentro, encontré en un libro, está digitalizado, por eso no lo muestro, una poesía de La Infaltable, ¿no? De María Elena Walsh. Así que bueno, lo leo. Dale. Se llama Fideos Finos. Voy a contarles lo que había entonces en Ramos Mejía. Había olor a tía, veredas de ladrillo con pastito, y tras la celosía, un viejo organillero con monito. Y había por los caminos muchísimos fideos finos. Había un cielo entero por donde navegaban las hamacas, y leche que el lechero traía, no en botella sino en vaca. Había lluvias en tinas, y patios con ranitas adivinas, y una gallina clueca mirándonos con ojos de muñeca. Había cada rato un gato navegando en un zapato, y había en la cocina una mamá jugando con harina. Lo leí medio rapidito, pero bueno, por cuestiones de tiempo. Sí. Lo elegí por esto de que nos estuvimos conversando en el primer encuentro sobre los efectos que produce la lectura, ¿no? Y esto, más que nada por lo que nos remite la lectura, ¿no? Por ahí evocar las sensaciones que produce, no sé, vos vas caminando por la calle y el olor a torta frita, las sensaciones, las imágenes, ¿no? Los olores, estas cosas que puede provocar una poesía, el evocar la infancia, digamos. Y en primer ciclo, justamente, bueno, en primer grado más que nada, con esto de que no podemos todavía o vamos todavía aprendiendo a escribir, aprovechamos la oralidad, ¿no? ¿Qué nos puede provocar la poesía? ¿Qué nos recuerda? ¿Cuáles son esos olores, o sea, que disfrutamos siendo niños y que por ahí siendo grandes nos vamos olvidando un poquito? Así bueno, que esta es la lectura que yo quería compartir. Qué bueno, Vanessa, muchas gracias. Hugo Padeletti va a decir con respecto a esto, va a hablar de la constelación de imágenes, de las constelaciones de imágenes, ¿no? Cómo va un poema construyendo una constelación de imágenes, y ahí también se juega el ritmo, que el ritmo no solo puede ser auditivo, digamos, como en el caso igual de la poesía de María Elena Walsh era claramente auditivo, sonoro, digamos, pero también puede ser imágenes que se van, que no se van contraponiendo entre sí, sino que se van retroalimentando y haciendo como que el poema va hacia algún lugar. Claro, en ese caso, por ejemplo, hablaba del organillo, yo decía, bueno, acá en Zapala, organillo, pero sí estaba, por ejemplo, el afilador, claro, que pasaba en las calles. Ese sonido
El sonido de las velas. Qué bueno, qué lindo, muy lindo. Mercedes Figueroa pide leer. Hola, ¿cómo están? No sé si me escuchan bien. Te escuchamos. Ay, genial. Bueno, hay dos y motivaciones distintas, pero bueno, voy a leer la que más me resuena y tiene que ver con las historias personales, pero hay otra que la quiero mencionar, que Puentes, de Elsa Bornemann, que me atraviesa porque es algo que empezó a trabajar mi hija, está recién en 3er grado, y le encantó. Y poder transcribirla en letra cursiva, que es un desafío nuevo para ella, la llenó de significación, además. Pero les voy a leer una que me encanta, que es un clásico que ha sido hecho canción en varias versiones, que es de Mario Benedetti, y que seguramente la conocen, y que se llama No te salves. No te quedes inmóvil al borde del camino, no te congeles el júbilo, no quieras con desganas, no te salves ahora ni nunca. No te salves, no te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicio. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pierdas sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo, no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicio, y te seques sin labios, y te duermas sin sueño, y te pienses sin sangre, y te juzgues sin tiempo, y te quedes inmóvil al borde del camino, y te salvas. Entonces, no te quedes conmigo. Gracias, Mercedes. ¿Querés contarnos cuál fue el motivo de tu elección? ¿Querés contarnos brevemente? Sí, en realidad tiene que ver con mi adolescencia, con mi historia personal, con que comparto mucho de lo que dice, tiene que ver con la historia de ir construyendo un mundo mejor, con gente que se la juegue, con gente que no quiera salvarse, con ser guerrera, y llamarte a gente que también piense un mundo distinto para la vida misma. Y ahora que soy mamá, tiene otro sentido. Un poco más de fuerza, más valor, digamos. Me encantan las versiones que hay, son fantásticas. Gracias. ¿Alguien más? A mí me gustaría leer. Hola. Dale. Hola, ¿Qué Nadia, tal? dale. Buenas tardes. Bueno, yo elegí cuando leí, no me acuerdo ya si la leía la consigna o la comentaron, pero hay un poema que a mí me resonó al instante, bueno, así que lo voy a leer. El poema es Nubes 1, de Borges. No habrá una sola cosa que no sea una nube. Lo son las catedrales de vasta piedra y bíblicos cristales que el tiempo allanará. Lo es la odisea que cambia como el mar. Algo hay distinto cada vez que la abrimos. El reflejo de tu cara ya es otro en el espejo y el día es un dudoso laberinto. Somos los que se van. La numerosa nube que se deshace en el poniente es nuestra imagen. Incesantemente, la rosa se convierte en otra rosa. Eres nube, eres mar, eres olvido, eres también aquello que has perdido. Gracias, Analía. ¿Querés contarnos? Cuando hablaban esto de la lectura y cómo resuena en el cuerpo, a mí en general la poesía, me gusta mucho, creo que por lo que he escuchado, hasta disfruté muchísimo también la de María Elena Walsh, porque me encanta también. Creo que resuena siempre, tiene que resonar en el cuerpo, al menos es lo que a mí me pasa. Con este poema, lo que siento es que me resuena como en la garganta siempre, pero es porque me pega desde el lado de eso, de las ausencias y las presencias,
y ese verso que dice, somos aquello que hemos perdido, bueno, no es textual ahora, no es exacto, pero me resuena corporalmente porque me remite a eso, ausencias afectivas, ausencias familiares, y en realidad esto de aprender a vivir también con las presencias y con las ausencias, y que el cuerpo se va acomodando siempre a las distintas situaciones. Eso. Bueno, hay como un denominador común en esto de cuando, voy a ser breve porque ya se acerca la hora del cierre, pero y sé que hay un montón de poesía que ha quedado sin leer y con muchas ganas, y ahora tenemos una propuesta para después. Parece ser que cuando nos acercamos a la poesía y cuando buscamos leer poesía, estamos buscando encontrarnos ahí también en esas palabras y en eso que está, parece, expresado ahí. Y tal vez cuando uno pregunta, ¿por qué me gusta esta poesía? O ¿por qué me pasa lo que me pasa en el cuerpo con esta poesía? Porque, por ejemplo, un tema X, cualquiera de nosotras podría escribir sobre ese tema, atravesadas por las circunstancias, por el contexto, cualquiera de nosotras podría escribir. Ahora, ¿por qué suena más lindo cuando lo escribe Elvira Sastre, o cuando lo escribe Valeria Sardi, o cuando lo escribe María Elena Walsh? ¿Por qué será que suena más lindo? O ¿por qué será que impacta? ¿O por qué será que me atraviesa de determinada manera que no me deja sin palabras? Porque se ve que hay alguna especie de trabajo ahí con la palabra, con la materialidad del lenguaje, que hace que nuestra percepción de ese poema sea diferente. Y en esto hay un ensayo que les vamos a dejar, que es de Hugo Padeletti, que ya lo nombré antes, que se llama ¿Cómo se lee un poema? Y él va a centrarse en va a contar su experiencia personal, dice, primero despojado de cualquier conocimiento, se acerca al poema por primera vez, mirando, por ejemplo, la estructura global, dice que se fija en la construcción sintáctica, que es como la armadura, el hueso de la poesía. También va a decir que esa estructura sintáctica es lo que le va a dar la estructura sonora al poema. Luego va a observar esa constelación de imágenes que habíamos observado también en el poema de María Elena Walsh, cómo se van construyendo, si se apoyan y se refuerzan mutuamente las imágenes, o por el contrario chocan entre sí y terminan neutralizándose. Hugo Padeletti también va a hablar de esa hilación conceptual que suelen tener los poemas que él dice que están bien escritos. Él lo plantea así, obviamente uno entiende que no es una categoría bueno o malo, sino que está haciendo un juego también con eso, que tienen, que ponen, tanto las imágenes o el ritmo de las palabras, o la música de las palabras, está en consonancia con eso que está diciendo. Después va a hablar de otras categorías, poemas ríos, poemas con finales que invitan a su relectura. Entonces, parece ser, digamos que, para acercarse al poema desde este lugar más intuitivo, despojado de otros conocimientos, lo que hace que el poema guste o no guste, en el caso de Padeletti lo cuenta así, es el ritmo, la musicalidad. Y nos parecía interesante jugar con esta idea del ritmo y el cuerpo. Habíamos también buscado alguna propuesta de Cecilia Ballur. Fer, no sé si querés comentarla. Sí, que de hecho fue recuperada, o sea, fue mencionada Cecilia Ballur en uno de los comentarios, digamos, porque se percibe en la lectura en voz alta los espacios que aparecen en la escritura, y ella plantea la necesidad de hacer foco en la lectura en voz alta, o sea, lo que nos pasa por el cuerpo cuando llevamos la poesía desde lo escrito al oral. Y me parece interesante recuperar todas las lecturas. La idea esta de que cada vez que leemos en voz alta, hacemos nuestra propia versión de esa poesía, de esa lectura. Así como cuando leemos
también interpretamos y encontramos un sentido cuando leemos y comentamos lo que leímos. También cuando leemos en voz alta, estamos reinterpretando, o sea, hacemos voz esa poesía y pasa a ser una nueva versión. Me parece que es interesante pensar eso, y pensar también lo que decía Sonia, el ritmo. Cecilia Bayur decía que la musicalidad le viene al que escribe con el pensamiento, y que esa musicalidad no tiene que ser coartada por una estructura métrica, si no la requiere. O sea, bueno, habla del verso libre, ¿no? Claro. Precisamente, cómo el verso libre permite que esa musicalidad que surge con el pensamiento sea transmitida en la poesía. Entonces, bueno, también me parece una propuesta interesante la de Cecilia Bayur, que vamos a dejar sus textos también como bibliografía, tanto para la lectura en cualquier nivel, una propuesta de lectura que atraviese el cuerpo, y sobre todo que centre la atención en el ritmo que está más allá de las rimas o de la métrica, está en las palabras, y me parece interesante poder analizarlo o recuperarlo. Como les decíamos al inicio, un seminario es apenas un pantallazo de algo que ustedes van a ir a buscar después. Esto que hicimos acá, de habilitar este momento de compartir poesías y modos de leer sobre todo, que no hay un único modo de leer y que no hay un único punto de partida desde el cual llegamos a la poesía, o en este caso a la poesía particularmente. La idea sería que podamos avanzar un poquito más y buscar otras formas de, bueno, me acerco a esta poesía de este modo, y después para trabajarla, como era la gran incógnita en muchos de lo que preguntaron en el ticket de salida, para trabajarlo podemos optar, por ejemplo, por el ritmo y todo lo que implica el ritmo y la musicalidad en la poesía. Vamos a dejar este materiales que son sugerencias de lectura, se los vamos a dejar en el Google Site, pero además les queremos proponer lo siguiente. Vamos a armar un Padlet. No sé si todos saben usar el Padlet. Es una plataforma muy intuitiva donde vamos a poner ahí todo lo que queremos compartir: textos, sugerencias, propuestas de actividades. Por ejemplo, todas las poesías que pusieron acá en el chat, que veo que hay más de 71 mensajes, que yo no los he abierto, podrían ir tranquilamente ahí al colgarlos, ponerlos en el Padlet, que les vamos a mandar el enlace por mail, como hacemos siempre, y ahí vamos armando como un recursero que quede a disposición de todo aquel que lo quiera utilizar. Ahí además pueden poner sugerencias, contarnos experiencias de trabajo, hay también la posibilidad de poner videos, así que creo que va a ser un lindo espacio para compartir y para seguir creciendo y animarse a trabajar otros géneros que no se trabajan tanto en la escuela, y otras temáticas también. Así que bueno, si a ustedes les parece, hacemos así, armamos el Padlet y vamos compartiendo ahí todas las poesías. Fue mucha idea. En el chat están diciendo que genial, qué hermosa idea. Les encantó la idea del Padlet y que sea como un espacio de recursero. Así que porque esa es la posibilidad hoy que vi en el chat de cómo dialogaban entre las chicas, entre las compañeras y los compañeros, y realmente salieron unos aportes hermosos. Para el próximo encuentro les vamos a pedir que traigan 3 libros que ustedes recomendarían. 3 libros. Cuando digo libro, puede ser libro de poesía, novela, cuento, historieta, crónica, teatro. 3 libros. Bueno, si nadie más tiene nada que decir, siendo las 20:04, liberamos este espacio
Y bueno, les agradecemos muchísimo, muchísimo por haber estado en este segundo encuentro, por compartir, por darse este tiempo y este espacio para estar hablando de estos temas, que a veces, bueno, no tenemos muchos momentos en los que podamos sentarnos a reflexionar sobre esto. Nos viene muy bien a todas, a todes. Tenemos muchas estudiantes acá en el seminario, así que lo estamos aprovechando muchísimo, creo. Así que bueno, muchas gracias por estar, por acompañarnos. Saben que el Instituto de Formación Docente número 9 tiene su carrera, el profesorado de Lengua y Literatura es nuevito. Recién terminamos el año pasado 3er año y recién ahora vamos a arrancar 4º año, así que estamos todavía naciendo. Este año tendremos nuestras primeras egresadas, eso hay que decirlo. Este año vamos a tener la primera cohorte, qué emoción, realmente. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Otra vez muchas gracias a TEN Centenario y a la Escuela de Formación Carlos Fuentealba por los servicios prestados, y a todos ustedes por acompañarnos esta noche.